Cristo. ¿Saben qué es ignominia? Mire el hermano que tiene al lado, dígale humillación. La peor humillación que puede recibir un hombre. ¿Saben qué era la cruz en la época del Antiguo Testamento? La peor humillación que podía recibir una persona. Pero Jesucristo soportó esa humillación. ¿Saben por qué? Porque se le proponía un gozo. ¿Y saben cuál era ese gozo? Salvarte a ti, mi hermano, y salvarme a mí, para darnos vida y bien abundancia. Aleluya. Vida y vida en abundancia. ¿Quién vive? Pero continúa diciendo este libro, no solamente era signo de ignominia, también dice que era signo de oprobio. Digan conmigo, oprobio. ¿Qué son los oprobios? Son los pecados del pueblo. Solo había una manera en el Antiguo Testamento de poder llegar al perdón, y se hacía en el día de la gran expiación. Los judíos tomaban 2 machos cabríos, Levítico capítulo 16 en adelante. Tomaban un toro, Aarón y sus hijos tomaban el toro y lo sacrificaban a Yahvé Dios por los pecados de él, de Aarón y de sus hijos los sacerdotes. Tomaba después los 2 machos cabríos, los echaba a suertes, uno para Dios y el otro para Azazel, el demonio del desierto. El que le quedaba a Dios lo sacrificaban y se lo ofrecían por los oprobios, por los pecados del pueblo, porque solo era esa manera de poder perdonar. Pero ese rito se culminaba, se terminaba, se acababa cuando Aarón empezaba a pasar por todas las cabezas de las personas e imponía las manos sobre las cabezas, como recogiendo el pecado, y después llevaba e imponía las manos sobre el macho cabrío. Ese macho cabrío era llevado al desierto, fuera de la ciudad, porque las ciudades en la época de Jesús eran amuralladas. Lo sacaban fuera de la ciudad y lo lanzaban al desierto para que Azazel, el demonio del desierto, lo devorara. Esto se hacía todos los días y era el cordero de la gran expiación. Nosotros los cristianos ya no necesitamos matar ni chivos, ni toros, ni vacas, ni suegras, nada de eso. Nosotros los cristianos tenemos un cordero que nos habla Apocalipsis capítulo 5, que es el cordero de Dios que entregó su vida para que usted no tuviese oprobios. Por lo tanto, si usted no se acerca a ese cordero y no adopta ese sacrificio, usted va a ser llevado al desierto y va a ser devorado por Azazel, por el demonio. Pero el día en que usted acepte el sacrificio de Jesús, Dios lo va a perdonar, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién vive? Por más pecador que usted sea, acérquese a ese Cordero. Deje que lo lave con su sangre. Deje que le quite esos oprobios. También dice aquí, mis hermanos, en este libro, que la cruz en la época de Jesús, la cruz que usted hoy tiene en su mano, la Santa Cruz, era escándalo y locura. ¿Era qué? Vayan conmigo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 al 25. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para nosotros los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios, sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy día nosotros tenemos problemas para predicar la cruz de Cristo, vaya, aparece usted frente a una iglesia protestante y empieza a predicar acerca de la cruz de Cristo, lo matan. Lo lapidan. ¿Saben por qué? Porque no amamos y no aman la cruz de Cristo. Imagínense ustedes
a los primeros cristianos predicar a un Dios que se hizo hombre. ¡Qué locura! ¿Un Dios hombre? Si hoy en día los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, si hoy en día los mormones no creen que Jesucristo es Dios, hoy en día los gnósticos que por ahí andan celebrando misas gnósticas, rosacruces, nueva era, yoga, no creen que Jesucristo es Dios. Si hoy en día todas las religiones orientalistas, todos los que practican por allá eso de meditaciones trascendentales, fomento de facultades extrasensoriales, la dianética, telequinesis y todo esto, no creen que Jesucristo es Dios. Hoy en día muchos mismos cristianos no creen que Jesucristo es Dios. Imagínese usted en la época de Jesús predicar a un Dios crucificado. Vengo a predicarles de Dios. Y entonces decían, ¿y qué pasó con él? No, él vino, se encarnó de una virgen, nació, él creció, vino, predicó el reino del Señor. ¿Y qué pasó con él? Lo mataron. ¡Ah! ¿Y cómo murió? En la cruz. ¡No! Crucificado. Ustedes se pueden imaginar los primeros cristianos cómo sufrieron. Era un escándalo. Era una locura. Pero el Señor Jesucristo nos ha enseñado que para nosotros, dice la Biblia, los que creemos en ese Dios crucificado, esa cruz, digan conmigo, es fuerza de Dios. ¿Es qué? Fuerza de Dios. ¿Saben de dónde viene la palabra fuerza? Power, de dynamite, del griego dynamite. ¿Saben qué significa dinamit? Dinamita, poder, ergón, fuerza de Dios. Es decir, el día en que tú creas en la cruz de Cristo, tú vas a tener una dinamita en tus manos que te va a llevar a alcanzar la sanación, la liberación, la bendición, porque es fuerza y poder de Dios. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Fuerza de Dios, sabiduría de Dios. ¿Saben qué era la cruz en la época de Jesús? Digan conmigo, impureza. La cruz en la época de Jesús era considerada signo de impureza. Y todo el que moría en una cruz era un impuro. Ahora sí entienden ustedes por qué por allá en San Juan capítulo 19, José de Arimatea y Nicodemus van ante Poncio Pilatos, San Juan 19:38, y le piden que le dejen bajar el cuerpo de Jesús el mismo Viernes Santo. ¿Saben para qué? Para que el cuerpo santo de Jesús, que era considerado como un impuro, no contaminara el día más santo que tienen los judíos, que era el día del Shabbat, del sábado, la celebración más grande, la Pascua judía. ¿Ustedes se imaginan el cuerpo santo de Jesús considerado impuro? Y todo el que tocara ese cuerpo quedaba impuro. Ustedes se imaginan a esa bella mujer que tenemos nosotros aquí, que la consideramos virgen, pura, inmaculada, doncella, reina, mamá, alzando a Jesús, como lo vemos nosotros en la Dolorosa, la Pieta. Ustedes se imaginan lo que la Virgen María estaba pasando. Ella y Jesús estaban considerados impuros por los judíos, porque todo el que moría en una cruz era considerado como un impuro. Digan conmigo, oprobio. Digan conmigo, maldición. ¿Qué era considerado? Digan conmigo, maldición. Todo el que moría en la cruz era un maldito de Dios. Ahora entienden por qué los sumos sacerdotes cuando se acercaban a la cruz le decían, usted, bájese de ahí. ¿Saben por qué? Porque era considerado el cuerpo lindo de Jesús como un maldito de Dios. Tan maldito era aquel que moría en una cruz, que tenía que la familia, después de que este crucificado era bajado y enterrado, la familia salir huyendo, mis hermanos, de donde vivían, porque no solamente él era considerado como un maldito de Dios, sino que toda su familia también. Los evangélicos dicen que Gálatas 3:3 es un texto
donde habla de la maldición, que la cruz es una maldición. Yo les digo, lo que pasa es que no saben leer. Si usted tiene su Biblia, yo tengo la traducción Jerusalén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice el 13, escúchenme, Cristo nos rescató. ¿Nos qué? De la maldición de la ley. ¿De la qué? ¿Y cómo nos rescató Cristo de la maldición de la ley? Haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Jesucristo se hizo maldito para que usted y yo fuésemos ¿qué? Benditos. ¿Por qué? Escúcheme muy bien. Dice aquí, pues dice la Escritura, maldito el que cuelga en un madero. Pero vean el 14. Y esto para que la bendición, ¿la qué? ¿Para qué Jesucristo se hizo maldición? Para que la bendición, ¿la qué? ¿La bendición de quién? De Abraham llegara hasta los gentiles. ¿Hasta quién? Hasta los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todo cristiano que no sea ¿qué? Judío. Es un gentil, un inconverso, un pagano. Entonces, Abraham, nuestro padre Abraham, en Génesis capítulo 12, había recibido una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, tú serás bendición para las familias de la tierra, tú serás próspero, serás grande, el dueño de la tierra, del mundo, todo. Esa misma bendición de Abraham tenía que llegar, digan, hasta mí. ¿Y cómo hizo esa bendición para llegar hasta mí? ¿A través de la qué? De la cruz, dice. Y esto para que la bendición de Abraham llegara hasta los gentiles. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por la fe recibiéramos el Espíritu Santo de la promesa. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso fue que en la cruz del Señor salen ríos de agua viva. Por eso es que en la cruz del Señor entrega el Espíritu Santo. Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Por eso es que en la cruz del Señor sale sangre y agua, Eucaristía y bautismo. ¿Para qué? Para que tú recibieras la misma bendición que recibió Abraham. Porque la bendición es para ti. Gracias a la cruz de Cristo. Gracias a la cruz de Cristo. Tú eres un bendito. Jesucristo se hizo maldito para que tú fueses bendito. Y tú gozas de la bendición. Y tú gozas de la sanación. Gozas de la prosperidad. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Escúcheme muy bien. Nosotros no entendemos la cruz de Cristo. Una cosa era la cruz para los judíos. Oprobio, ignominia, impureza, maldición. Pero otra cosa era la cruz para el mismo Jesucristo. Cierto día Dios llamó a Moisés. Moisés iba caminando y se encontró con una zarza ardiendo. Y de esta zarza salió una voz que le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas, santo es. Moisés se quitó y se acercó a esta manifestación. La teología dice que eso se llama una hierofanía o una, después les digo. Y entonces, a esa hierofanía, a esa manifestación de Dios, a esa teofanía. Y entonces se acerca Moisés y habla con Dios. Y Dios le dice, Moisés, ve y dile a mi pueblo que yo he visto. ¿He qué? Y he oído su sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios que ve, te conoce. Y está sus oídos atentos a la voz de tu súplica. Ve y dile a mi pueblo que yo he visto y he oído su sufrimiento. Y entonces Moisés salió corriendo y... Solo una preguntita, Señor. Si el pueblo me llega a preguntar, ¿quién me manda? ¿Yo qué le digo?
Y entonces el Señor dijo, yo soy el que soy. Esto lingüísticamente está en un tiempo que es primera persona singular masculino futuro indicativo del verbo ser. Primera persona singular masculino futuro indicativo del verbo ser. Es decir, yo seré su Dios. El yo soy, el yo seré, el Dios sin tiempo, el Yahvé. Entonces, ¿qué era la cruz para Jesús? Escúcheme muy bien. Dice aquí, la cruz para Jesús. Cuando yo sea levantado en lo alto, entonces todos ustedes descubrirán y reconocerán que yo soy. ¿Que yo qué? Yo soy. Es decir, la cruz para Jesús es el lugar teológico donde demuestra su divinidad. Y tú solo puedes reconocer la divinidad de Jesús cuando te acercas con humildad y lo reconoces como Dios colgado en la cruz. Porque ahí es el lugar donde Jesús muestra su poder, su dinamismo, su divinidad, para que tú y yo gocemos de la vida y la vida eterna. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mi hermano. Digan conmigo, hermanos, elevación a la gloria. ¿Qué era la cruz para Jesús? Pero también era otra cosa, digan conmigo, triunfo sobre Satanás. Y repitan conmigo la oración de hoy. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces Jesús. Y empieza usted, Jesús, 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 Jesús. Y esa se llama la oración de los 1000 Jesuses. Y se hace hoy, día de la Santa Cruz. Pues la cruz para Jesús era un triunfo sobre Satanás. Pues el Señor dijo en San Juan 12:31, ahora el amo de este mundo va a ser echado fuera. Va a ser echado fuera. Satanás, fuera. Gracias a que, escúcheme muy bien, cuando yo haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí y el amo de este mundo va a salir pitao, va a salir volando, porque en la cruz el Señor venció al demonio. Hay un texto bíblico, Colosenses capítulo 2 versículo 14, dice que el Señor en su desfile triunfal exhibió públicamente al demonio y a todos sus secuaces. El día en que usted descubra el poder de la Santa Cruz y la porte, usted va a ver que el demonio huye frente a la cruz del Señor. ¿Saben por qué? Porque allí fue el lugar donde Satanás fue vencido y donde tú fuiste liberado para tener vida y vida eterna. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos dirán, hermano, y si Satanás fue vencido en la cruz, ¿por qué nos sigue molestando?